Estimulación sensorial. La integración sensorial es un proceso neurológico que organiza las sensaciones del medio ambiente y hace posible utilizar nuestro cuerpo efectivamente en el entorno. Esta capacidad que tiene nuestro sistema para dar una respuesta adecuada ante la percepción de un estímulo. Las personas autistas presentan alteraciones y obstáculos en la parte sensorial, en el aprendizaje. Vamos a revisar cuáles son los sistemas principales que hay que tomar en cuenta en la intervención de la integración sensorial. Primeramente tenemos la vestibular. Es el sentido del movimiento y del equilibrio. Nos permite saber dónde está situado nuestro cuerpo en el espacio, si nos movemos o si nuestro entorno es el que lo hace. Nos informa sobre la dirección de nuestro cuerpo y su velocidad. Los receptores se encuentran en el oído interno. Este sistema nos da información de cómo se está moviendo nuestro cuerpo. Está en la parte interna del oído y tiene que ver con la gravedad, el equilibrio. Tenemos también el propioceptivo. La propiocepción es la información que proviene del cuerpo, especialmente de nuestros músculos, articulaciones, ligamentos y receptores asociados a los huesos. Tiene que ver con la movilidad del cuerpo de forma rítmica. Y está también la táctil. El tacto ha sido uno de los principales sentidos utilizados a través de la evolución humana. Ese sentido primordial tras el nacimiento y con toda la probabilidad tiene una importancia mucho mayor y definitiva de la que se le conoce en el desarrollo funcional del ser humano a lo largo de su vida. Este sistema es la base del aprendizaje a nivel corporal y sensorial. El cerebro no está regulado a nivel de los sistemas. En el caso de las personas autistas hay diferencias en estos procesamientos y sistemas. Si el cerebro no está regulado a nivel de los sistemas, va a interferir en lo auditivo y también en lo sensorial. El objetivo es identificar cómo se siente y cómo procesa. Esto debe determinarse por un profesional, pero podemos hablar de algunos ejemplos. Primeramente, tenemos las dificultades del procesamiento sensorial en el sistema vestibular. En este caso, por ejemplo, podemos hablar de hiperreacción e hiporreacción. La hiperreacción tiene que ver con una inseguridad gravitacional y la hiporreacción con buscadores de movimiento. Por ejemplo, en el hiperreactivo suelen ser personas temerosas a despegar los pies del suelo, a rechazar los columpios o resbaladillas, prefieren actividades en lugares fijos como lo pueden ser la mesa o el suelo y se marea mucho en el auto. Si te fijas, en el hiporreactivo o buscador de movimiento parece que el niño o la niña no se cansa. Le cuesta trabajo permanecer sentado, por ejemplo, para comer o hacer sus actividades. La mayor parte del día se mueve mucho o está brincando y disfruta de dar muchas vueltas y parece que no se marea. También se le conoce como buscador de estímulos. Tenemos también las dificultades en el procesamiento táctil. De igual manera, hiperreactivo e hiporreactivo. Cuando hablamos de hiperreactivo podemos hablar de una defensividad táctil y cuando hablamos de hiporreacción podemos hablar de una discriminación táctil. Te voy a dar algunos ejemplos. En el hiporreactivo no le gustan los abrazos, besos o estar cerca de muchas personas. Le cuesta trabajo tomar diferentes texturas, ya sean secas, húmedas, mixtas, rasposas, suaves, etc. Muestra dificultad con las texturas en los alimentos y por tanto también selectividad alimentaria.
Dificultad para cortes de cabello, lavado de dientes, de cara, corte de uñas, entre otras. Y en la de hiporreactivo, dificultad para identificar que está sucio de las manos, dificultad para agarrar de manera adecuada un lápiz o tira los objetos con frecuencia. Si te fijas, en esta segunda hay más dificultades motrices. Y tenemos también las dificultades en el procesamiento sensorial en el sentido propioceptivo, de igual manera hiperreactivo e hiporreactivo. En el hiperreactivo podemos hablar de una respuesta exagerada ante la presión del tipo de abrazos o apretones de mano. Se siente incómodo haciendo actividades que tienen que ver con saltos, correr o actividades físicas como gimnasia, por ejemplo. Y en el hiporreactivo es todo lo contrario, desea saltar y hacer actividades de contacto, balancea o golpea cabeza, piernas y brazos, aprieta y golpea o se chupa las manos o los dedos de forma constante. Vamos a pensar en un comportamiento que tiene o ha tenido o está presente con frecuencia en la niña o el niño y que puede tener que ver con alteraciones en el procesamiento sensorial y que el comportamiento que observamos nos pueda parecer problemático o conflictivo. Ok, ¿ya lo tienes? Ahora, trata de pensar ¿qué observas cuando eso sucede? ¿Cuáles son las respuestas conductuales? Es decir, ¿qué hace? ¿Cuáles son las respuestas emocionales? Es decir, ¿cómo se siente? ¿Qué hay de fondo? Y cuáles son las respuestas sensoriales ante el ambiente. ¿Ya lo tienes? Lo puedes apuntar en una hojita. Ok. Posteriormente habrá que pensar, ¿cómo afrontas o cómo has afrontado esos retos sensoriales? ¿Qué actitud tomaste? ¿Qué sentiste? ¿Y qué emoción estaba presente? Es decir, ¿qué sentías tú? De esta manera podremos determinar cuáles son tus retos personales ante las respuestas conductuales y sensoriales de la niña o el niño autista. Hay diferentes estilos de afrontamiento, es decir, maneras de responder ante estas situaciones. ¿Cómo reaccionas ante una situación? Tenemos dos estilos en la imagen. Vemos el afrontamiento activo y el afrontamiento pasivo. El afrontamiento activo tiene que ver con centrarnos en tomar las opciones para llegar a una solución, conocer la problemática, identificar los factores que la detonan y centrarnos en las situaciones sin aferrarnos a la emoción que estamos sintiendo. Validar mi emoción, reconocerla, pero pasar a la solución de un conflicto. En el estilo de afrontamiento evitativo, aquí está presente la desesperación, la angustia. Nos centramos en el problema sin ver soluciones. Y nos centramos en las emociones y en lo que sentimos. Enojo, frustración, desesperación y nos dejamos un poco llevar por ellas. Entonces esto me lleva a actuar de una forma que esta respuesta sensorial o conductual tal vez no se detenga, sino que se repita como en una especie de espiral. Tenemos que pensar en estrategias de afrontamiento que nos ayuden a sobrellevar esta situación y no a perpetuarla o hacer que se quede ahí o se reproduzca. Hay que sí centrarnos en la emoción, pero también en el problema o la solución. Debemos pensar en nuestras estrategias de afrontamiento, que regularmente suelen ser involuntarias o inconscientes. Te centras en la emoción, es decir, en tu desesperación o frustración. Te centras en el problema, es decir, en la situación que estás viviendo con el niño o con la niña, o te centras en la solución y cómo puedes ayudar. Entonces, debemos comunicar cómo nos sentimos, sí, pero esas emociones en ocasiones se pueden
convertir en obstáculos del afrontamiento. Entonces, debemos trabajar también en nuestra propia autorregulación, aceptar nuestra emoción y poder nombrarla, tomarnos un momento para respirar si lo necesitamos, pero también actuar, y no actuar de manera en que tratemos de cambiar el mundo para el niño o la niña, pero sí buscar esas cosas que pueden ayudar a mejorar el entorno y ayudarle a él y a ella a sentirse más cómodo, más segura, y sobre todo a quitar los estímulos que de verdad le generan dolor y le lastiman. Entonces, esa es la situación problema, digamos, esa conducta o comportamiento que vemos, pero hay que pensar también en las posibles o probables situaciones. Puedes pausar el video y ponerte a pensar en una situación y en esto que observas en ti. Te invito a llenar el formato 8 del cuadernillo de trabajo y que coloques aquí esto que estuviste pensando o que ya notaste en una hojita. ¿Cuáles son las respuestas conductuales de la niña o el niño? ¿Cuáles son sus respuestas sensoriales? ¿Y cuáles consideras que son tus retos personales? Si te fijas, aquí no nada más hablamos del niño o la niña, sino también tratamos de incluirnos en el proceso. ¿Qué nos compete a nosotros? ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Eso que estamos haciendo es adecuado? ¿Debemos mantenerlo? ¿Debemos modificarlo? Es que lo tengas en el formato 9, puedes ya comenzar, digamos, a desarrollar estrategias de afrontamiento personal más adecuadas, construyendo estrategias útiles que te apoyen a ti a anticipar las respuestas de la niña o el niño y poner en acción nuevos estilos de afrontamiento más respetuosos y efectivos. Entonces, en la primera columna puedes apuntar de nuevo respuestas conductuales y sensoriales de la niña o el niño. ¿Cuál es tu reto personal? Y una vez que lo tengas identificado, ¿cuáles consideras que pueden ser las nuevas formas de afrontamiento personales? Anticiparnos a esas respuestas sin el deseo de tener una solución inmediata es importante, porque eso también nos genera angustia y ansiedad, y esa angustia y ansiedad se traslada al niño o a la niña. Y ese pues es mi deseo, no necesariamente el de el infante en cuestión. Por tanto, debo entender la participación que tengo en este proceso. En los siguientes videos estaremos hablando de estrategias de intervención.